Entonces, ¿qué es la calorimetría indirecta? ¿Por qué es importante? ¿Y qué podemos aprovechar de ella? La calorimetría indirecta es una herramienta muy, pero muy útil, pero lamentablemente, voy a regresarme aquí para que lo vean cómo es. La calorimetría indirecta puede ser una gran herramienta diagnóstica en salud y enfermedad. Sin embargo, es lamentablemente subutilizada debido a, pues, falta de entendimiento de cómo funciona y de todas las posibilidades que la calorimetría indirecta puede llevar. Así que para poder entender qué es, cómo funciona y para qué sirve, vamos a una pequeña charla sobre el metabolismo energético, cómo se altera en las enfermedades metabólicas y cómo podemos evaluar todo esto con esta metodología, que además es una metodología muy interesante porque es no invasiva. Entonces, el metabolismo es la utilización de los sustratos energéticos para llevar a cabo las distintas funciones del organismo y varía dependiendo de la hora del día y la situación en la que estamos, ya sea ayuno o postprandio. Entonces les voy a platicar brevemente qué hacen los diferentes órganos del cuerpo en el postprandio, cuando consumimos alimentos, y qué ocurre en el ayuno. En el postprandio, lo que ocurre es que los hidratos de carbono de la dieta son principalmente utilizados como fuente de energía. Aquí estamos viendo que los hidratos de carbono, cuando acabamos de comer, el músculo los utiliza como fuente de energía y guarda un poco como glucógeno. El hígado utiliza los hidratos de carbono también como fuente de energía y el resto lo guarda ya sea como glucógeno o los guarda como triglicéridos en una vía metabólica que se llama lipogénesis. Y los lípidos de la dieta, el hígado los guarda también como triglicéridos, pero principalmente el tejido adiposo es el órgano encargado de guardar los lípidos de la dieta en forma de triglicéridos para poderlos utilizarlo después en el ayuno. Entonces, durante el postprandio, todos los órganos están muy felices utilizando los hidratos de carbono, mientras que los lípidos son almacenados. Y los aminoácidos son utilizados principalmente en el músculo para aumentar la masa muscular o para recuperar todas las células que el organismo destruye cada día en su proceso de constante regeneración. En el ayuno, al no haber hidratos de carbono disponibles, lo que ocurre es que el almacenaje de triglicéridos que tiene el tejido adiposo es liberado a la circulación para que lo utilicen los órganos. Si nosotros le preguntáramos al músculo qué sustrato prefiere, si glucosa o lípidos, el músculo diría que prefiere los lípidos porque proveen más energía. El único problema con los lípidos es que requieren que salgan del tejido adiposo y que haya suficiente aporte de oxígeno y mitocondrias, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, los lípidos tienen una ventaja sobre los hidratos de carbono porque proveen más energía. Una glucosa provee alrededor de 32 a 36 ATPs, mientras que un solo ácido graso provee más de 100. Así que, obviamente, los lípidos pues son utilizados preferencialmente por el músculo, el corazón y el riñón, que son los tres órganos que metabólicamente más activos. En el ayuno, el hígado tiene que producir glucosa para alimentar a las neuronas y eritrocitos, que son los únicos dos tipos de células que requieren únicamente o continuamente un aporte de hidratos de carbono. ¿Y por qué? Y tiene que ver con lo que acabo de mencionarles sobre la mitocondria. Los eritrocitos no tienen mitocondrias y requieren glucosa. Ahora les voy a explicar por qué la mitocondria es tan importante, pero aquí quiero que recuerden que el hígado tiene que producir glucosa para alimentar a las células que requieren la glucosa como fuente de energía, mientras que los demás órganos pueden utilizar muy felizmente los lípidos. En un ayuno fisiológico, que es de
8 a 16 horas, todo esto funciona perfectamente. El problema inicia cuando tenemos un ayuno prolongado, como lamentablemente hoy día están de moda los ayunos intermitentes, un ayuno de más de 20 horas, estamos hablando de 24 horas, un día entero, 2 días, el músculo está perdiendo masa muscular para que los aminoácidos, el hígado los use para hacer glucosa. Por esa razón, no es recomendable hacer un ayuno mayor a 24 horas porque estamos perdiendo nuestra masa muscular. Entonces, ¿para qué nuestro organismo utiliza los nutrimentos, ya sea los nutrimentos que vienen de la dieta, como hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, o los nutrimentos que en mi organismo tiene almacenados, como los lípidos que tiene el tejido adiposo, el glucógeno que guarda el músculo y el hígado? Cada célula ingresa los nutrimentos y los utiliza para 3 cosas diferentes. Número 1, fuente de energía para llevar a cabo todas las funciones que la célula requiere. Número 2, bloques estructurales para hacer nuevas macromoléculas dentro de la célula, porque las células están en constante recambio. Destruyen los organelos viejos para tener organelos nuevos. Entonces, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, los lisosomas, todos los organelos del interior de las células se están destruyendo y rehaciendo, y por esa razón las células requieren constantemente aporte de nutrimentos como moléculas de bloques de construcción. Y calor. ¿Por qué se produce calor durante las rutas metabólicas? Pues simplemente porque es una ley de la termodinámica. Cada vez que se utiliza energía, hay un cambio en la energía de química a mecánica o química a química, pues siempre hay una pérdida de energía en forma de calor que no podemos evitar, pero nuestro organismo lo ocupa de manera muy sabia, porque el calor que se genera en las vías metabólicas, el organismo a través de la circulación lo reparte a todo el cuerpo para mantener la temperatura corporal. Entonces es un modo muy útil de utilizar esta segunda ley de la termodinámica. Entonces, estamos llegando a la parte más importante de la historia, que es la mitocondria. La mitocondria es el organelo que está en el interior de todas las células, excepto los eritrocitos, como les conté hace rato. ¿Y por qué es tan importante la mitocondria? Porque aquí es donde convergen todas las vías metabólicas. Lo que vemos aquí arriba son los 3 nutrimentos energéticos, que son la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Y la glucosa entra a la célula y en el citoplasma, en el citosol, quiere decir sin necesidad de mitocondria, produce 2 ATPs. Esto es la glucólisis anaerobia. Y uno dice, bueno, pues está bien, ¿no? 2 ATPs es bastante bueno. Pero si la glucosa entra a la mitocondria, o bueno, el piruvato derivado de la mitocondria, de la glucólisis, entra a la mitocondria, en el ciclo de Krebs se producen NADHs y FDHs que alimentan a la cadena de transporte de electrones y al bombeo de protones para, al final, en la fosforilación oxidativa, generar ATP. Así que el ciclo de Krebs toma todos los hidrógenos que hay de la molécula de glucosa para generar este gradiente y producir ATP. Dentro de la mitocondria, la glucosa produce los famosos 32 ATPs que vienen en los libros de texto. Así que sin mitocondria se producen 2 ATPs y con mitocondria 32. Los ácidos grasos y los aminoácidos no tienen otro modo de utilizarse si no es en la mitocondria. Quiere decir que una célula que no tiene mitocondria no puede obtener energía de ácidos grasos y aminoácidos y tiene que conformarse con los 2 ATPs de la glucólisis anaerobia. Así que los ácidos grasos y los aminoácidos en las células que tienen mitocondrias se convierten en acetil-CoA o algún otro intermediario del ciclo de Krebs y ocurre exactamente lo mismo que con la glucosa. Se producen NADHs y FADHs. Estos van a alimentar a la cadena de transporte de electrones para generar ATP. Y por esta razón, los aminoácidos pueden producir desde 20 a 40 ATPs y los ácidos grasos de 100 a 200 ATPs. Todo esto gracias a la mitocondria. Entonces, aquí vemos en el músculo esquelético, sabemos que tenemos 2 tipos de fibras musculares. Las fibras tipo 1 tienen muchas mitocondrias y las fibras tipo 2 tienen pocas mitocondrias.
Cada una tiene una función importante, una es para actividad física de resistencia y la otra de velocidad. Pero hablando de energía, una célula muscular que tiene mitocondrias es capaz de utilizar glucosa, ácidos grasos y también aminoácidos, porque como habíamos visto, la mitocondria es la que utiliza todos los sustratos para obtener energía y por lo tanto las células o las células del músculo que tienen mitocondrias pues pueden obtener energía de todos los sustratos energéticos y una gran cantidad de energía. Sin embargo, las células que no tienen mitocondrias o tienen muy pocas mitocondrias, solo pueden obtener los 2 humildes ATPs de la glucólisis anaerobia. Y no solo eso, sino que produce lactato. El lactato es un modo de cómo la célula puede recuperar los NADHs, porque en la glucólisis se produce NADH. Para que siga avanzando la glucólisis, pues se tiene que degradar el NADH a NAD. En la mitocondria, el NADH se degrada a NAD para generar energía. Entonces, cuando hay mitocondrias, la glucólisis avanza porque el NADH que se genera en la glucólisis es usado en la mitocondria. Sin embargo, en las células que no tienen suficientes mitocondrias, se produce NADH, pero no hay quien se lo gaste. Así que la célula tiene que producir lactato como un modo de degradar el NADH, poder tener NAD y avanzar con la glucólisis. El lactato no provee energía dentro del músculo, por esa razón podemos decir que es el modo desesperado de las células de poder seguir con la glucólisis y generar energía en ausencia de mitocondrias. Y no solo eso, sino que la mitocondria, cuando cumplió su requerimiento de energía, hace algo muy interesante, o podríamos decir dramático, y que es convertir todos los hidratos de carbono que están entrando en lípidos. ¿Cómo ocurre esto? Cuando la célula cubrió su requerimiento de energía y ya no necesita oxidar más sustratos, aquí estamos viendo que la glucosa entra a la mitocondria, ingresa al ciclo de Krebs, pero cuando la célula ya no necesita más energía, estos piruvatos que se convirtieron en acetil-CoA en la mitocondria, el acetil-CoA en la mitocondria, el ciclo de Krebs, lo convierte en citrato en la primera reacción, pero en vez de seguir avanzando en el ciclo de Krebs para generar los NADHs, la mitocondria saca este citrato. ¿Para qué? Para convertirlo en la vía que se llama lipogénesis en ácidos grasos y triglicéridos. Por esta razón, la acumulación el consumo excesivo de hidratos de carbono genera una acumulación de lípidos. Más hidratos de carbono consumo en la dieta, más grasa acumulo en mi hígado y en mi tejido adiposo. ¿Por culpa de quién? Pues del ciclo de Krebs. Bueno, no es culpa del ciclo de Krebs, es culpa de que si nosotros no ocupamos energía haciendo actividad física, pues la mitocondria no va a utilizar esa energía sino que la va a guardar como grasa. Entonces el ciclo de Krebs es el que integra todo el metabolismo. Si yo estoy en ayuno, aquí estamos viendo, si estoy en ayuno, la proteína se convierte en hidratos de carbono para que el hígado libere glucosa a la circulación. Pero si yo estoy comiendo mucha proteína, el hígado, en vez de mandar la proteína al músculo a convertirlo en masa muscular, un exceso de proteína en la dieta se convierte en grasa. Por esa razón, la mayoría de las dietas altas en proteína lo que generan es una acumulación de grasa en el hígado y también en el músculo. Y un exceso de hidratos de carbono en la dieta, como vemos aquí la flecha, se van a convertir en grasa. Entonces, el resumen del metabolismo es que todo lo que yo como, por culpa del ciclo de Krebs, todo lo que como en exceso se convierte en grasa. Y aquí viene un problema o una situación interesante de la grasa. Y es que la grasa es la que determina el uso de sustratos energéticos. La flexibilidad metabólica es la capacidad del músculo y del corazón de cambiar el uso de sustratos según los requerimientos, o sea, según lo que haya disponible. Si hay disponible glucosa,
el músculo va a utilizar la glucosa. Pero si hay disponibles ácidos grasos, el músculo y el corazón va a utilizar los ácidos grasos, pero aquí viene una cuestión dramática. El uso de ácidos grasos inhibe el uso de glucosa. Así que si el músculo tiene disponibles ácidos grasos, ¿qué creen? No va a utilizar glucosa. Ese es un problema, como veremos un poco más adelante. ¿Quién determina entonces que el músculo y el corazón utilice glucosa o lípidos? Es el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque si yo acabo de comer, hay glucosa disponible y el tejido adiposo guarda los lípidos. Pero si el tejido adiposo no guarda los lípidos, sino que los libera a la circulación, el músculo está recibiendo la glucosa de la dieta, pero también los ácidos grasos libres del tejido adiposo y hay una competencia entre lípidos y glucosa. Entonces, ¿qué ocurre dentro del músculo en la flexibilidad metabólica? Y ocurre que la glucosa entra al músculo, esta es una imagen de la bioquímica del músculo esquelético y la línea de abajo es la mitocondria. Entonces la glucosa entra al músculo, se convierte en piruvato a través de diferentes enzimas de la glucólisis como la hexocinasa y fosfofructosinasa. El piruvato entra a la mitocondria y la piruvato deshidrogenasa la convierte en acetil-CoA para convertirse en energía. Sin embargo, miren qué interesante. Cuando entran ácidos grasos al músculo, los ácidos grasos inhiben a las enzimas de la glucólisis. Quiere decir que cuando el músculo tiene grasa que viene del tejido adiposo, no está usando glucosa. Y nosotros rápidamente vamos a decir resistencia a la insulina, pero no. Esto se le llama inflexibilidad metabólica, que significa la incapacidad del músculo de cambiar el uso de sustratos. Si está usando lípidos, no puede usar glucosa. Y si está usando glucosa, no puede usar lípidos. Entonces vemos en esta imagen cómo los lípidos inhiben el uso de glucosa. Cuando se metabolizan los lípidos en la mitocondria a través de la beta-oxidación, generan acetil-CoA que inhibe a la piruvato deshidrogenasa, que es la que convierte el piruvato de la glucosa en acetil-CoA. Sale el citrato de la mitocondria e inhibe del mismo modo a las enzimas que metabolizan los hidratos de carbono, pero también a la enzima que trasloca los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Así que, si nuestro tejido adiposo no funciona correctamente, vamos a tener un problema metabólico muy grande. Por esa razón es muy importante la función del tejido adiposo. ¿Y cuál es esta función? El tejido adiposo, su función es almacenar grasa. Y uno dice, qué emocionante, ¿y por qué es tan bueno que almacene grasa? Yo no quiero tener un exceso de grasa. Pues miren, si no queremos tener un exceso de grasa, pues bueno, hagamos ejercicio, actividad física y consumamos la misma cantidad que se ocupa. Pero si nosotros consumimos más energía de la que gastamos, lo que yo prefiero es guardarla en el tejido adiposo y no en otros órganos, porque la grasa acumulada en otros órganos como el corazón, el músculo y el hígado genera daño a los órganos y destrucción de las células. Así que el tejido adiposo, su función es guardar grasa. Mientras más grasa yo consumo en la dieta, o como acabamos de ver, más azúcar consumo en la dieta que se convierte en grasa, el tejido adiposo va a aumentar de tamaño para poder guardar este exceso de grasa. Y eso es bueno porque, como les comenté hace un momento, yo prefiero que la grasa se guarde en el tejido adiposo y no en otros órganos. Sin embargo, cuando llega a un límite de expansión mi tejido adiposo, en vez de guardar, empieza a liberar grasa. Y la grasa que sale del tejido adiposo llega a los órganos generando este problema de inflexibilidad metabólica o incapacidad de cambiar el uso de sustratos. Entonces, si el tejido adiposo está liberando un exceso de grasa, el músculo, va a estar acumulando esta grasa y va a inhibir el uso de glucosa. Entonces aquí vemos un resumen donde si el tejido adiposo funciona correctamente, la grasa se guarda en este órgano, evitando que los órganos acumulen grasa. Sin embargo, cuando yo tengo un exceso de grasa en el tejido adiposo, viaja a los demás órganos generando alteraciones metabólicas. Y aquí vemos el mismo dibujo, pero un poco más explícito, donde la grasa que sale del tejido subcutáneo viaja al músculo, generando inflexibilidad metabólica
y acumulación de grasa. La grasa del subcutáneo viaja al visceral haciendo que aumente mi contenido de grasa en el abdomen y eso viaja al hígado generando hígado graso. Y todo esto ahora sí genera resistencia a la insulina. Esto que les estoy platicando justamente es lo que produce que la obesidad genere síndrome metabólico y a su vez diabetes tipo 2, hígado graso, la enfermedad de hígado graso no alcohólica que progresa a fibrosis y daño renal. Así que lamentablemente la acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo que empieza a liberarse hacia los órganos periféricos, pues genera todas las alteraciones metabólicas que vemos en el síndrome metabólico, la diabetes, la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal durante la obesidad. ¿Por qué razón los lípidos son tan dramáticamente peligrosos y tóxicos? Porque los lípidos dentro de las células que no son tejido adiposo generan moléculas tóxicas como la ceramida. La ceramida genera resistencia a la insulina, muerte celular por apoptosis y liberación de citocinas proinflamatorias, generando un montón de alteraciones metabólicas, como pueden ver. El otro problema causado por la acumulación de lípidos dentro de las células es que los lípidos, al utilizarse en la mitocondria y cuando superan el número de mitocondrias que hay en mis células, empiezan a utilizarse también en el retículo endoplásmico, en el peroxisoma, y esto genera liberación de radicales libres, especies reactivas de oxígeno que van a dañar el DNA, aumentando la posibilidad de tener mutaciones y cáncer. Activación de las células de la respuesta inflamatoria, generando una inflamación crónica de bajo grado que hace que progresen diferentes enfermedades metabólicas. Y entonces aquí estamos viendo cómo la grasa en el músculo inhibe la utilización de glucosa y es dramático. Si el músculo, la insulina se une a su receptor, manda una señal al interior de la célula muscular para que la glucosa pueda ingresar a través del transportador de glucosa GLUT4. Sin embargo, cuando el músculo tiene acumulada grasa en el interior, se inhibe la señalización de insulina, entonces aunque haya insulina en la circulación, la señal no ocurre, el transportador de glucosa no viaja a la membrana y la glucosa se queda afuera. Ahora sí, a esto le podemos llamar resistencia a la insulina y es causada por la acumulación de grasa dentro del músculo. Y si la glucosa no entra al músculo, lamentablemente, al quedarse circulando, genera moléculas tóxicas que se les llama productos de glicación avanzada, que son lo que generan las complicaciones crónico-degenerativas de la diabetes tipo 2, de la hiperglicemia, como la retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética y otras tantas cosas terribles. Así que aquí lo que estamos viendo es el efecto de la acumulación de grasa en los órganos y las alteraciones metabólicas. Aquí estamos viendo en esta imagen una persona, bueno, representada en ratitas con un índice de masa corporal de 22, de 28 y de 33. Arriba vemos el páncreas, vemos las células beta que producen insulina en color amarillo. En medio vemos la acumulación de grasa en el páncreas de color rojo, que obviamente el páncreas no guarda grasa. Y abajo la acumulación de grasa en el músculo, que efectivamente debe tener una muy pequeña cantidad de grasa, pero la utiliza pues para sus funciones normales, como su pequeña reserva energética. Cuando una persona acumula más grasa, vemos que el músculo empieza a acumular grasa. Ya sabemos que eso no está bien. Esa grasa que estamos viendo ahí viene del tejido adiposo y se está acumulando allí. Y si se acumula la grasa, el músculo está generando resistencia a la insulina. ¿Qué hace el páncreas para compensar la resistencia a la insulina? Pues tiene que incrementar la cantidad de insulina que libera. Y miren cómo incluso las células beta proliferan y el islote pancreático se hace gigantesco. Aquí lo que vemos, que tristemente muchas personas tienen esta condición, es una hiperinsulinemia que compensa una resistencia a la insulina. Entonces el músculo tiene resistencia a la insulina porque tiene un exceso de grasa y el páncreas produce un exceso de insulina para compensar esa resistencia.
Entonces, la persona metabólicamente podríamos decir que no está tan mal porque su glucosa está elevada, pero no tan elevada. Pero, ¿qué creen? Está en el punto, en el momento en que en cualquier momento las células beta del páncreas empiezan a morir por exceso de grasa. Este exceso de grasa se le llama lipotoxicidad y hace que mueran las células. Al morir las células beta del páncreas por lipotoxicidad, vemos en la última imagen en medio cómo acumula grasa el páncreas en una persona con diabetes, haciendo que mueran las células beta y por lo tanto ya no hay suficiente insulina para compensar la resistencia del músculo y la glucosa se dispara. Mientras tanto, el músculo sigue acumulando grasa. Entonces aquí estamos viendo esta historia dramática, que es el proceso donde la persona empieza a acumular grasa en el músculo, tiene resistencia a la insulina, el páncreas produce más insulina para compensar la resistencia, pero la lipotoxicidad empieza a destruir las células beta y la glucosa se dispara. Y entonces, un resumen de todo lo anterior es que una persona joven, bueno, más que un resumen, aquí este es el resumen. Más bien, en esta imagen lo que les quiero mostrar es que todo esto que ocurre en la obesidad, quiere decir una persona que come más energía de la que gasta y acumula grasa, tristemente ocurre lo mismo con la edad avanzada. Se sabe que con el avance de la edad, pues las personas son menos activas físicamente y entonces tienen más posibilidad de acumular grasa. Y por esa razón es muy común que las personas de edad avanzada tengan lamentablemente síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa y un estado inflamatorio, porque pues una reducción en la actividad física hace que tengan más tejido adiposo y menos función de los adipocitos, generando un ambiente inflamatorio y resistencia a la insulina. Y no solo eso, sino que cuando una persona disminuye su actividad física y avanza en edad, disminuye la cantidad de músculo y no solo eso, sino que el número de mitocondrias. Esto es súper importante y dramático porque las mitocondrias, como les acabo de platicar, es el organelo que puede utilizar los lípidos y la glucosa como fuente de energía. Si una persona con edad avanzada pierde músculo y pierde mitocondrias, ¿dónde va a poder oxidar esa grasa que está acumulando? ¿Y cómo va a poder utilizar la glucosa que está circulando? De este modo, tristemente, la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, es lo que dispara el síndrome metabólico en la edad avanzada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué perdemos mitocondrias con el avance de la edad? Pues no solo es dramático que perdemos mitocondrias con el avance de la edad, pero perdemos mitocondrias también cuando somos sedentarios. Aquí estamos viendo que si una persona hace actividad física, sea joven o de edad avanzada, las mitocondrias están proliferando, haciendo que tengamos un gran número de mitocondrias en nuestro músculo y mitocondrias funcionales. Por lo tanto, una persona que tiene mitocondrias funcionales puede consumir lípidos, hidratos de carbono y proteínas y utilizarlos como fuente de energía. Sin embargo, cuando nosotros lamentablemente avanza nuestra edad o no hacemos actividad física, las mitocondrias se atrofian y dejan de proliferar y tenemos muerte. Bueno, no mueren las mitocondrias, simplemente son destruidas. Y entonces tenemos un músculo con muy pocas mitocondrias. ¿Por qué se pierden las mitocondrias? Aquí, este es un artículo donde hablan de la caquexia en cáncer, pero esto mismo ocurre con el envejecimiento y con la obesidad. Como les mostré hace un momento, la obesidad se asocia con un exceso de lípidos que se acumulan en los órganos y estos lípidos generan radicales libres e inflamación. Tristemente es lo mismo que ocurre aquí como vemos con la caquexia en el cáncer. Entonces, la inflamación que ocurre con la obesidad, con el sedentarismo y con la edad avanzada, hace que disminuya la biogénesis mitocondrial, que es aumentar el número de mitocondrias,
aumenta la destrucción de las mitocondrias, aumenta el daño, la liberación de radicales libres en la cadena de transporte de electrones y la autofagia, que es la destrucción de las mitocondrias. Entonces, una persona con obesidad y sedentaria tiene poca masa muscular, porque tiene sarcopenia, y no solo tiene poca masa muscular, sino que tiene muy pocas mitocondrias. Si los lípidos se utilizan únicamente en la mitocondria y una persona sedentaria no tiene suficientes mitocondrias, pues lo único que puede utilizar es glucosa como fuente de energía. Esto es grave porque lo que acumula una persona con obesidad pues es grasa, pero sin mitocondrias no puede utilizar esa grasa y sus células solo pueden utilizar glucosa. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta triste historia? Pues si una persona, aunque tenga obesidad, aunque sea sedentaria y aunque tenga edad avanzada, si hace actividad física puede recuperar la función de su músculo, puede aumentar la masa muscular y puede aumentar el número de mitocondrias, haciendo que este músculo sea más oxidativo, utilizar ácidos grasos y o mejorar la sensibilidad a la insulina. Así que la actividad física resuelve todo. Así que si la pregunta es, el punto importante es que si yo tengo suficientes mitocondrias en mi músculo, voy a poder usar la grasa y la glucosa. Y si no tengo mitocondrias, no puedo usar la grasa, que se va a acumular y va a generar resistencia a la insulina. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo aumentar el número de mitocondrias en mi músculo? Hay gente que dice que uno nace con el número de mitocondrias que va a tener toda su vida y eso es una mentira. Hay gente que dice, bueno, según tus genes, tú vas a tener más o menos mitocondrias y eso es una mentira, porque las mitocondrias son un organelo muy flexible. Quiere decir que aumentan y disminuyen cada día según la actividad física que hacemos. Entonces, la mitocondria en el DNA se transcribe RNA, se traduce a proteínas que se van a localizar en la mitocondria, aumentando el número y función de las mitocondrias. El ejercicio es la señal que estimula que aumenten las mitocondrias dentro de mi músculo esquelético, así que yo si hago actividad física, se va a activar toda esta vía de transcripción y traducción, aumentando el número de mitocondrias. Entonces aquí vemos una imagen que creo que es la más buena y la más triste de toda la plática de hoy, porque si una persona empieza a hacer actividad física, a lo largo de las semanas aumenta el número de mitocondrias. Al tener más mitocondrias, va a tener más capacidad de usar todos los sustratos energéticos, ya sea glucosa o lípidos. Esto va a hacer que la persona pierda masa grasa, que eso es bueno, hace que la persona tenga más sensibilidad a la insulina, que eso es bueno, y no solo eso, sino que va a mejorar su fuerza, velocidad y resistencia. Todo esto es deseable. Así que si uno hace actividad física a lo largo de las semanas, pues voy a ver una mejoría en mis tiempos, ¿no? En mi fuerza, mi velocidad y mi resistencia. Sin embargo, la parte triste es que si una persona que ya está haciendo actividad física deja de hacer actividad física, ya sea porque se lastimó, ya sea porque ya pasó enero y ya sus metas de año nuevo pues ya caducaron, ¿verdad? Y en febrero ya no hacemos nada. O en este caso dramático que estamos viviendo de una cuarentena donde no podemos salir a hacer ejercicio, pues obviamente disminuyen el número de mitocondrias al disminuir la actividad física. Por eso una nota importante en este momento es, aunque estemos en casa, hagamos actividad física. Subamos a la azotea si es posible, o al patio si tienen patio, o si no, dentro de casa. Hagamos diariamente actividad física dentro del confinamiento en el que estamos, justamente por esta situación. La actividad física permite que nuestras mitocondrias funcionen correctamente. Así que aquí yo quiero empezar ahora, ya les dije muchas malas noticias, en los últimos 10 minutos pues quiero platicarles las buenas noticias. Y es que si una persona, aquí vemos un artículo donde personas de edad avanzada y sedentarias, que obviamente tienen intolerancia a la glucosa, obesidad central y muchas alteraciones metabólicas, si estas personas los ponen a hacer actividad física, ya sea aeróbica, combinada o de resistencia,
lo que van a hacer es aumentar la cantidad de masa muscular y el número de mitocondrias, haciendo que estas personas recuperen condición física y recuperen una salud metabólica. Aquí vemos un estudio donde a personas, en ratoncitos, los ponen a hacer ejercicio. Y miren esta imagen, la actividad de la citrato sintasa, que es una enzima mitocondrial, aumenta con la actividad física. En del lado derecho estamos viendo una histología del músculo y en color oscuro se ven las mitocondrias, las fibras musculares que tienen mitocondrias. Y vemos que el ratoncito sedentario tiene muy pocas fibras musculares con mitocondrias, mientras que al hacer ejercicio, el mismo ratón va a tener más mitocondrias. Aquí es otro estudio en ratones, pero esto fue de un día. Eso es sorprendente. En un día que le ponen una ruedita al ratón y lo ponen a hacer ejercicio, miren cómo disminuye la glucosa circulante. ¿Por qué? Porque su músculo empieza a trabajar y utiliza la glucosa. Y no solo eso, sino que vean abajo, utiliza los lípidos. Estamos viendo que un ratoncito sedentario guarda mucha grasa en el músculo. En la imagen, las flechitas nos están mostrando las vesículas de grasa, que ya vimos que no son buenas porque generan inflexibilidad metabólica. Pero si el ratoncito se pone a hacer actividad física, rápidamente desaparecen las vesículas de grasa. El músculo está usando glucosa y grasa. Aquí este fue un estudio en humanos donde vemos AO significa O de edad avanzada, A de metabólica, perdón, de físicamente activos y S de sedentarios. Vemos, por ejemplo, en masa libre de grasa, quiere decir masa muscular, que las personas que son sedentarios tienen menos masa muscular que las personas que son físicamente activas, y las personas sedentarias también tienen más grasa corporal que las personas físicamente activas. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que las personas sedentarias tienen menos actividad del complejo 4 de la mitocondria, menos actividad de la citrato sintasa, indicando que tienen menos mitocondrias. Y cuando los ponen a hacer un ejercicio de fuerza, como aquí vemos en esta imagen, dinamometría, lo que vemos es que las personas que tienen muy poca fuerza en la pierna son las que tienen menos contenido de mitocondrias. Y vemos bien bonito aquí que aunque sean personas jóvenes o de edad avanzada, ¿ya vieron qué bonito? Aunque sean jóvenes o de edad avanzada, si tienen más mitocondrias, van a tener más fuerza física y más función metabólica. Entonces, el resumen de todo esto es que en el envejecimiento efectivamente hay una pérdida de masa muscular, pero si una persona a lo largo de la vida hace actividad física va a tener más mitocondrias y por lo tanto en la edad avanzada va a tener una preservada cantidad de masa muscular y una función metabólica benéfica. Este es un estudio similar al anterior, esto es en personas de edad avanzada, esto sí es en humanos, muy interesante, y vemos lo mismo que en lo anterior. Personas de edad avanzada sedentarias, en azul oscuro vemos las mitocondrias, bueno, las fibras musculares con mitocondrias, y pues tienen muy pocas. Y los que hacen actividad física, estas personas hicieron entrenamiento de intervalos de alta intensidad, y aunque tienen edad avanzada, miren cómo aumentan sus mitocondrias, aumenta en los negros son, las barras negras son las personas sedentarias y las barras grises, las personas que hicieron actividad física. Vemos cómo tienen más DNA mitocondrial, tienen más masa muscular, tienen más fibras con tipo 1 con mitocondrias y por lo tanto más utilización de sustratos energéticos. Entonces, para terminar esta presentación, como ya vimos qué importante es el uso de sustratos en la mitocondria y poder saber si una persona tiene síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, inflexibilidad metabólica o si está haciendo actividad física, cómo poder medir el avance metabólico de su entrenamiento, pues la calorimetría indirecta es una herramienta fabulosa, como les acabo de decir, no solo para
diagnosticar síndrome metabólico o intolerancia a la glucosa, sino también la capacidad física en una persona que hace ejercicio. Entonces, ¿qué hace la calorimetría indirecta? Mide justamente la función de las mitocondrias. La mitocondria, como vimos, utiliza glucosa y ácidos grasos como fuente de energía. Si la glucosa tiene 6 carbonos y 6 oxígenos. Por lo tanto, para poder producir 6 CO2 y 6 H2O, la mitocondria que captura una glucosa requiere absorber 6 oxígenos, ¿no? Para que si hacemos este balance de ecuaciones, si yo absorbo, la mitocondria absorbe 6 oxígenos, vamos a generar 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua. Sin embargo, los ácidos grasos tienen 16 carbonos, pero solamente 2 oxígenos. Quiere decir que para que la mitocondria pueda utilizar como fuente de energía un ácido graso, requiere 23 oxígenos para poder generar 16 CO2 y genera 16 aguas. Entonces, esto es muy interesante porque como la glucosa es una molécula con oxígenos, por eso se llama hidrato de carbono, se requiere menos oxígeno para utilizar glucosa que para utilizar ácidos grasos libres. Por lo tanto, aquí vemos en esta tabla donde vemos que la glucosa libera, si yo utilizo glucosa, libero 6 CO2 y absorbo 6 oxígenos. 6 entre 6 es 1. El cociente respiratorio se obtiene de dividir la cantidad de CO2 que sale de la mitocondria por la respiración y la cantidad de oxígeno que la mitocondria ocupa, que absorbemos del ambiente. Entonces, el coeficiente respiratorio de la glucosa es 1 porque entran 6 oxígenos y se liberan 6 CO2. Mientras que el coeficiente respiratorio de los ácidos grasos es 0.7. ¿Por qué? Porque como les decía, un ácido graso libera 16 CO2, pero requiere ingresar 23 oxígenos. Entonces, aquí está esta tablita. Disculpen que se vea así todo feo, pero la presentación como que se le ocurrió hacer muy grandes las letras. Pero aquí estamos viendo en esta tablita donde si yo le mido a una persona cuánto oxígeno absorbe y cuánto dióxido de carbono libera, nosotros podemos saber con mucha precisión si las mitocondrias de su organismo están usando glucosa o lípidos como fuente de energía. Como vimos aquí, un RER de 0.7 significa que el organismo está usando grasa y un RER de 1 está usando hidratos de carbono. Nada más como para terminar un pequeño ejemplo de cómo funciona esto, aquí estamos viendo el volumen de oxígeno que una persona ocupa como fuente de energía y el RER. Aquí estamos viendo personas que están haciendo actividad física muy intensa, media o de baja intensidad. Las personas, los puntitos blancos son las personas que no están entrenados, que son sedentarios y los pusieron a hacer ejercicio, y las personas de puntitos negros son las personas que hacen ejercicio y por lo tanto tienen mitocondrias. Así que el volumen de oxígeno y el RER es un indicador de cuántas mitocondrias tiene el músculo de esta persona y por lo tanto qué tan eficiente es en usar los sustratos. Esto es muy bueno, ya sabemos, porque mientras más mitocondrias, más fuerza, velocidad y resistencia tienes. Y mientras menos mitocondrias, más posibilidad de tener síndrome metabólico, resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular y diabetes. Entonces, miren esto. Las personas que hacen actividad física, pues vean, conforme pasan las horas de actividad, pues sí incrementa su volumen de oxígeno, pero es mayor en las personas entrenadas. ¿Por qué? Pues porque tienen mitocondrias que están ocupando este oxígeno para obtener energía y las personas que no tienen suficientes mitocondrias porque son sedentarios, pues sí vemos un incremento a lo largo de las horas, pero no es igual porque pues les falta mitocondrias. Y el RER, que como vimos, un RER elevado está indicando que usan hidratos de carbono y un RER más bajo que indica que usan lípidos, vemos que las personas no entrenadas utilizan más hidratos de carbono. Y uno dirá, qué bueno, ¿verdad? Está bajando la glucosa, pero no es que esté utilizando
la glucosa. Sería al revés. No está usando lípidos. Una persona entrenada, como vemos los puntitos negros, utiliza más lípidos que hidratos de carbono. ¿Y por qué? Pues porque al tener suficientes mitocondrias es capaz de usar los lípidos. Una persona que no tiene suficientes mitocondrias en un músculo esquelético, aunque quiera usar lípidos, no puede y tiene que conformarse con usar glucosa, la cual, como ustedes saben, provee menos energía si hacemos glucólisis anaerobia y por lo tanto vamos a obtener menos energía y por lo tanto mi condición física va a ser menor.